Bueno, muy buenos días. Esta semana traigo el tema transformación de fracción a decimal y transformación de decimal finito a fracción. Esas dos cosas vamos a ver en la clase del día de hoy. Bueno, para poder transformar fracciones a decimal tenemos que tener clara la operación manual de la matemática, o sea, de la división, perdón. O sea, tenemos que aprender, o a recordar más bien, cómo se dividen números en forma manual. Voy a colocar el primer ejemplo. El primer ejemplo dice 22 partido por 5. Esta es una fracción, ¿cierto? Es una fracción en la que el número de arriba es mayor y el número de abajo es menor. Entonces, para poder encontrar el valor decimal de esta fracción, lo que yo tengo que hacer es dividir. ¿Qué tengo que dividir? Dividir el 22 por 5. Entonces lo vamos a hacer acá al lado. Vamos a hacer la división. 22 dividido por 5. Entonces van a tener que refrescar la división vía manual. ¿Ya? ¿Cómo se hace la división? ¿Se acuerdan? Bueno, lo primero que hay que hacer es que ver si es que este número cabe, y si es que cabe, cuántas veces lo hace en este número. Entonces yo digo, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 22? 4 veces, ¿verdad? 5 por 4, 20. Para llegar a 22, me sobran 2. Acá no tengo más números, pero tengo que seguir dividiendo. Entonces, ¿qué hago? Agrego una coma y un 0 al resto. Ahora, ¿qué digo? El 5 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 por 5, 20. Para llegar a 20, 0. Cuando el resto es 0, la división ya está terminada. Entonces podemos decir que 22 partido por 5 lo podemos transformar a decimal como un 4.4. ¿Ya? Esa es la transformación de fracción a decimal. Vamos a hacer un segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice 7 partido por 5. Tengo que transformar el 7 partido por 5 a decimal. Nuevamente tengo que hacer la división por medio manual. 7 dividido por 5. ¿El 5 cabe en el 7? Sí. ¿Cuántas veces cabe? Una. 1 por 5, 5. Para llegar a 7, 2. No hay más números acá, pero tengo que seguir dividiendo. Entonces, agrego una coma y coloco un 0 acá. Ahora, el 5 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 por 5, 20. Para llegar a 20, 0. Tengo resto 0, entonces terminó mi división. Entonces puedo decir que el 7 partido por 5 se puede escribir como 1,4. El siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Otro ejemplo, el 3. Tenemos 83 partido por 5. Tenemos que hacer la división. 83 dividido por 5. El 5 en el 83 es muy grande, entonces yo voy a ver primero si cabe en este número que está aquí. El 5 en el 8. El 5 en el 8, ¿cuántas veces cabe? Una vez. 1 por 5, 5. Para llegar a 8, 3. Bajo el 3, el siguiente número. Ahora, el 5 en el 33, ¿cuántas veces cabe? 6. 6 por 5, 30. Para llegar a 33, 3. No me quedan más números acá, entonces agrego un 0 y acá agrego una coma. Ahora digo, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 30? 6. 6 por 5, 30. Para llegar a 30, 0. Terminamos con resto 0, entonces quiere decir que la división ya está terminada. Entonces el 83 partido por 5 lo puedo anotar como un 16,6. Y el último ejemplo que vamos a ver, el ejemplo número 4, nos dice 5 dividido por 3, o 5 tercios en este caso.
Entonces yo voy a encontrar la división del 5 dividido por 3 de forma manual. El 3 en el 5, ¿cuántas veces cabe? 1. 1 por 3, 3. Para llegar a 5, 2. No tengo más números acá, entonces coloco un 0 y acá agrego una coma. El 3 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. 6 por 3, 18. Para llegar a 20, 2. Agrego un 0. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 20? 6. 6 por 3, 18. Para llegar a 20, 2 de nuevo. Y agrego otro 0. Si ustedes se dan cuenta, esto se va repitiendo. Si yo sigo dividiendo, este resto va a seguir siendo 20 hacia abajo. Va a seguir. Y este 6 va a seguir repitiéndose. Esto que está acá es un decimal periódico. ¿Por qué? Porque este es el periodo, es el número que se repite una y otra vez infinitamente. Entonces, este número lo puedo escribir como un 1.6 con una rayita arriba. ¿Qué es lo que es la rayita arriba? La rayita arriba simboliza que este 6 es el periodo, o sea que este 6 es un número que se repite infinitas veces hacia la derecha. O sea que el 1.6 periódico va a ser el 1.6666666 con infinitos 6 hacia la derecha. Entonces puedo decir que el 5 partido por 3 lo puedo anotar como un 1,6 periódico. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplito. Ahora vamos a ver ejemplos en donde el numerador es menor que el denominador. También se hace mediante división, pero las divisiones son un poquito distintas. Vamos a ver, el primer ejercicio de estos es, dice, 1/8. Ya, ¿cómo encuentro el decimal de 1/8? Divido 1 dividido por 8. Acá, si ustedes se dan cuenta, yo hago el mismo procedimiento que he hecho en las veces anteriores. Tengo que decir que ¿cuántas veces cabe el 8 en el 1? ¿Cuántas veces cabe? 0 veces. No alcanza a caber porque el 8 es más grande que el 1, no cabe. Entonces yo pongo un 0, anoto una coma y agrego un 0 acá. Eso es lo distinto que hay que hacer en comparación con las otras divisiones. Acuérdense que ustedes saben dividir, pero estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces ahora yo puedo decir, el 8, ¿cuántas veces cabe en el 10? Una vez. 1 por 8, 8. Para llegar a 10, 2. Y agrego un 0 porque estoy después de la coma. Ahora, el 8 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 por 8, 16. Para llegar a 20, 4. ¿Cierto? Agrego otro 0. El 8 en el 40, ¿cuántas veces cabe? 5. 5 por 8, 40. Para llegar a 40, 0. Cuando tengo resto igual a 0, entonces ya terminé la división. Entonces el 1 partido por 8 lo puedo escribir en forma de decimal como 0.125. Otro ejercicio del mismo tipo. Vamos a ver el 2 dividido por 9. O 2 novenos, que es lo mismo. 2 dividido por 9. ¿Ya? Ahora digo, el 9, ¿cuántas veces cabe en el 2? No cabe. Cabe 0. Entonces, yo pongo un 0 acá, una coma, y agrego un 0 a este número. Ahora, el 9 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 2 por 9, 18. Para llegar a 20, 2. Y agrego un 0 porque estoy en los decimales, ¿cierto? Ahora, el 9 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 por 9, 18. Para llegar a 20, 2. Y agrego otra vez un 0. Si ustedes se dan cuenta, igual que en el ejercicio que habíamos hecho hace un ratito, esto se va a seguir repitiendo una y otra vez. 20, 20, 20, 20, 20, 20 hacia abajo. Y acá va a seguir repitiéndose el mismo número. 0.22222. Entonces este es un decimal
periódico en que el periodo o el número que se repite es el 2. Entonces podemos decir que el 2 partido por 9 lo podemos anotar como decimal, como un decimal periódico, que es el 0.2. Otro ejercicio, el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice 3 partido por 5. 3 partido por 5. Para encontrar el valor de eso, yo tengo que dividir el 3, dividirlo por el 5. El 5 en el 3 no cabe. Entonces coloco un 0, una coma y acá un 0. Ahora, el 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 6. 6 por 5, 30. Para llegar a 30, 0. Terminé la división. Entonces, el 3 partido por 5 lo puedo anotar como un 0.6. Y el último de los ejercicios de este tipo que vamos a hacer va a ser el 38 dividido por 125. ¿Cómo encuentro este valor? Este valor tengo que encontrarlo mediante la división del 38 dividido por 125. ¿El 125 cabe en el 38? No, no cabe. Entonces yo voy a poner 0, y voy a agregar un 0 acá. El 125 en el 380, ¿cuántas veces cabe? 3. 3 por 125, acá voy a anotar esto acá abajito porque lo voy a hacer de forma distinta. Hay varias formas de hacer la división. Algunos a lo mejor van a comprender esta forma también. 3 multiplicado por 125 son 375, ¿cierto? Entonces al 380 que ya existe le voy a restar el 375. ¿Cuánto me da? 5. Ahora tengo que ver el 125. Agrego un 0 porque estamos después de los decimales, ¿cierto? El 125, ¿cabe en el 50? No cabe, entonces agrego otro 0. Y finalmente, el 125, ¿cabe en el 500? Sí. ¿Cuántas veces? 4 veces. 4 por 125 es 500. Entonces, el resto que me queda acá es 0. Y terminé mi división. Entonces, el 38 dividido o partido por 125 puede ser escrito como forma decimal, como 0.304. Eso es lo que es la transformación de fracción a número decimal. Lo siguiente que vamos a hacer van a ser las transformaciones de números decimales finitos a fracción. Primero que tenemos que saber es cuáles son los decimales finitos. Un decimal finito es aquel que tiene números finitos o un número determinado de cifras al lado derecho de la coma. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo acá. 0,5. ¿Cuántos dígitos hay a la derecha de la coma? 1. Entonces, esto es un decimal finito. Otra cosa, por ejemplo, 32.124.3. Este número, ¿cuántas cifras o dígitos tiene después de la coma hacia la derecha? 4, ¿verdad? Entonces, también es un decimal finito. A ver, otro ejemplo. 0.32666666 punto. ¿Qué quieren decir estos 3 puntos? Que el 6 se repite infinitamente hacia la derecha. ¿Cuántos números tengo desde aquí hacia la derecha? Esto no está determinado, ¿cierto? Son infinitos. Como son infinitos, esto que está acá, este decimal que está acá, no es un decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene infinitos números desde la coma hacia la derecha. Entonces, este número es un decimal finito y este número también es un decimal finito. Entonces, los decimales finitos son aquellos decimales que tienen un determinado número de cifras desde la coma hacia la derecha.
Si son infinitos los números, entonces no es un decimal finito, es un decimal infinito. ¿Ok? Sabiendo eso, vamos a ver cómo podemos transformar de decimal finito a fracción. El primer ejemplo. Vamos a hacer el primer ejemplo. Número 1. 0,5. ¿Ok? Tengo que transformar el 0,5 en fracción. ¿Cómo hago eso? Ya. Primer paso, escuchen bien. Primer paso. Pongo el número completo sin coma y sin ceros hacia la izquierda. O sea, solamente el 5 sería en este caso, ¿cierto? Porque si yo pongo este número y lo pongo sin coma, si esa coma no existiera va a ser 0,5, que es lo mismo que 5. Pongo ese número sin coma y sin ceros hacia la izquierda. ¿Ya? Eso lo voy a dividir por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. Entonces yo voy a analizar acá. ¿Cuántos decimales tiene el número? Un decimal, ¿cierto? Tiene un decimal, solamente el 0,5. Este es el decimal. Entonces, como tiene un decimal, voy a colocar un 0. Ya tendríamos lista la fracción, pero nos falta aún simplificar. Simplifico por 5 y simplifico por 5. Entonces, arriba, ¿qué me queda? Un 1. Y abajo, ¿qué me queda? Un 2. Y eso ya no lo puedo simplificar. Entonces, puedo decir que el 0,5 es igual a un medio. Y de esa forma yo ya transformé de decimal finito a fracción. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejemplo. Ejemplo 2. 2. Dice 0,25. Ya como decía anteriormente, para poder transformar un número decimal finito en una fracción, lo primero que hago, anoto el número sin coma y sin ceros hacia la izquierda, o sea, 25. 25. Eso lo divido por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número. ¿Cuántos decimales tengo acá? 2. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que poner? 2 ceros. Esa es la fracción, ¿cierto? Pero aún me queda ver si es que se puede simplificar. El 25 y el 100. ¿Se pueden simplificar? Sí. ¿Por cuánto? Por 25. Entonces, ¿qué me queda arriba? 25 dividido por 25. ¿Cuánto es? 1. Y 100 dividido por 25, ¿cuánto es? 4. Entonces podemos decir que el 0,25 lo puedo anotar como un cuarto. De esa forma transformamos de decimal finito a fracción. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Tengo 3.255. Tengo que transformar este número en una fracción. Recuerden, lo primero que hago es coloco el número sin coma. 3, 2, 5, 5. Este número lo voy a dividir o lo voy a partir por un 1 seguido de ¿qué? De tantos ceros como decimales tenga el número original. ¿Cuántos decimales tiene el número original? 3. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que poner acá? 3. 3 decimales. Entonces, esa es la fracción que podríamos encontrar. ¿Podemos hacer algo más? Sí, podríamos simplificar. ¿Por cuánto podemos simplificar? Esta cosa termina en 5 y esta cosita de aquí abajo termina en 0. Cuando dos números terminan en 0 o en 5, son simplificables por 5, recuerden. 5. Si yo divido 3.255 dividido por 5, me da 651. Y si yo divido 1000 dividido por 5, son 200. ¿Puedo seguir simplificando? No. Entonces, esta es la expresión que equivale a 3.255. 3.255 equivale en fracción a 651 dividido por 200. ¿Ok? Y el último ejercicio, el último ejemplo. Ejemplo 4.
Tengo el 32.45 y tengo que transformarlo a fracción. ¿Qué hago? Anoto el número completo, igual como el que está arriba, ¿cierto? Ahí, sin agregar nada. Y divido, ¿por qué? Por un 1 seguido de tantos ceros como números decimales tenga mi número. ¿Cuántos decimales hay? 2. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que ponerle acá? 2. Generalmente estos números son divisibles por 5, por 25. ¿Por qué? Porque este 100 termina en 0, entonces es divisible por 5. Y si el número de arriba es divisible por 5 o por 2, se puede dividir por 2, por 5 o por 10, o por 25 incluso. En este caso vamos a simplificar por 5 y vamos a ir probando. 3245 dividido por 5 es 649. Y 100 dividido por 5 es 20. Ahora, este número con este número no son simplificables. Entonces, ¿qué hago? Ese es el resultado. Entonces podemos decir que 32,45 es igual a 649 dividido por 20. Chicos, eso es lo que traía esta semana. Así que les voy a dejar una guía para que la realicen y la próxima semana les voy a tomar las dudas o consultas que tengan sobre el tema. Nos vemos.